Bueno, antes de comenzar el video, quiero dejarle un saludo muy grande a Octavio Aymar, que ya le debía un saludo del video anterior, pero la verdad que estaba muy complicado, tenía el video ya casi preparado para subir, así que te pido mil disculpas, Octavio, y acaba tu saludo, un saludo enorme y que tengas toda la suerte del mundo. Y para Rostar 4002, que siempre está atento en todos los videos, un saludo para Rostar. Así que sin más que decir, vamos a comenzar con el video. Muy buenas queridos amigos y amigas, hemos vuelto en otro episodio de Minecraft, en un tutorial. En este tutorial les quiero comentar y hablar un poquito sobre el bioma Bosque Carmesí, que es uno de los 5 biomas que se encuentra en el nuevo Nether. Así que comencemos. Primero vamos a hablar sobre la madera. A pesar de tener una tonalidad púrpura, a la hora de crear vallas, puerta de vallas y demás, esta madera tiene una propiedad muy singular, es inmune al fuego. También en este nuevo bioma podemos encontrar la vegetación hongo carmesí o raíces carmesí, o escarlatas en su defecto, como quieran llamarlo. También hay posibilidades que en estos hongos gigantes que crecen podemos encontrar un nuevo tipo de iluminación que se llama hongo brillante, o algunos lo pueden llamar brillongos. ¿Ven? Podemos picarlo con cualquier objeto, no importa cuál sea, siempre lo vamos a obtener. También otra cosa que quería aclarar, que para obtener el Nilo carmesí tenemos que picarlo sí o sí con un pico de diamante que tenga toque de seda. No es necesariamente un pico de diamante, pero tiene que estar encantado con pico de seda. De lo contrario, si lo picamos con un pico común, sin que esté encantado, vamos a obtener netherrack. También quiero comentarles que sobre la netherrack, nosotros con polvo de hueso molido podemos totalmente expander y hacer crecer el mismo Nilo carmesí o escarlata en su defecto, y a su vez podemos sobre el mismo Nilo hacer crecer todas las raíces y hongos. Acá, bueno, en una de ocasiones pueden llegar a salir hongos deformados, aparte de los hongos carmesí. Una vez que hayamos encontrado un hongo carmesí, podemos hacerlo crecer como un hongo gigante con el mismo polvo de hueso. Se puede transformar totalmente en un hongo gigante, que sus ramas están conformadas por verruga de Nether. Estos bloques son todos verruga de Nether, que podemos simplemente minarlos con una azada. Podremos encontrar raíces llorosas o en su defecto lianas llorosas, como quieran llamarlo. Podemos hacerlas crecer también con hueso molido y a su vez trepar sobre ellas. Otra pequeña característica, que las raíces y los hongos carmesí pueden plantarse sobre bloque de pasto, sobre tierra de alma o podzol, y a su vez pueden ser plantadas también sobre la netherrack. También en este nuevo bioma tenemos a los piglin, que son los mobs que más predominan dentro del mismo. Los piglin tienen una cierta particularidad, que tienen una cierta obsesión por el oro. Como podemos corroborar acá, si nosotros arrojamos un objeto de oro, el piglin automáticamente irá a recogerlo y según el valor del objeto que recoja, va a lanzar una recompensa. En este caso, entregó arena de alma. También, como podemos ver acá, los piglins suelen realizar cazas. Son totalmente hostiles a otros mobs y al jugador. Algo que hay que tener en cuenta, que los piglins siempre van a intentar matarnos a menos que llevemos puesta una armadura de oro. En este caso puede fallar porque yo le había pegado a los piglins. Y bueno, eso es cosas que no hay que hacer. No hay ni que pegarle a los piglin, ni hay que minar ningún tipo de bloque de oro que esté más o menos a una proximidad de 16 bloques de distancia de ellos mismos. Eso queda más que claro. Ellos suelen tener un slot de inventario de 8 bloques, porque si no sería abundante la cantidad de oro que pueden almacenar. A pesar de su particularidad, los piglins son unos tipos de cerdos armados, por decirlo así, puede tomarse,
Con una probabilidad del 9.46% pueden soltar grava, carga ígnea, obsidiana llorosa, ladrillo de nether, cuero, obsidiana común o arena de almas. Con una probabilidad del 4.73% pueden soltar cuarzo, cuerda, polvo luminoso, crema de magma o ender pearls. Con una probabilidad del 2.36% pueden soltar pepita de hierro y en sus dos versiones, bebible y arrojadiza, poción de resistencia al fuego. Y con una probabilidad de 1.89% pueden soltar unas botas de hierro encantadas con el nuevo encantamiento de esta nueva versión, velocidad de alma en un nivel aleatorio. Y con una probabilidad del 1.18% también pueden soltar el mismísimo encantamiento velocidad de alma en un nivel aleatorio. Los piglin al morir tienen un 8% de probabilidad de soltar su arma principal, ya sea una espada de oro o una ballesta. Los piglin bebé, al no estar armados, por supuesto que no van a lanzar nada a la hora de matarlos, pero sí van a soltar experiencia. Los piglin adultos pueden lanzar experiencia o su arma principal. Con los piglin pasará exactamente lo mismo. A la hora de venir al overworld también se transformarán en cerdos zombies. Pasarán a ser hostiles a los demás mob y al mismísimo jugador. Al morir soltarán experiencia y carne podrida igual que el Zoglin. Ahora pasemos a hablar un poquito de los Hoglins. Como les comenté anteriormente, los piglin pueden cazarlo. A pesar de tener 20 corazones de vida, los hoglins son unos mobs bastante duros de derribar. ¿Qué es lo que sucede acá? Los hoglins, a pesar de ser mobs que también permanecen en el bosque carmesí, pueden ser domesticados de la siguiente manera. Como les comentaba, los hoglins los podemos alimentar con hongo carmesí. Una vez que los alimentamos, obviamente van a intentar reproducirse. También los podemos tener atados para que no se nos escapen, por supuesto. Los dejamos atados a la valla, que no me dejan atarlos, pero puede fallar. Ahí los tenemos y ahí colocamos la valla. Los hoglins al matarlo pueden lanzar chuletas o cuero también. Los hoglins bebé no van a lanzar nada más que experiencia. Suelen espantarse de una forma muy fácil con los hongos deformados. Como pueden ver, pasa que bueno, acá no se pueden escapar porque los tengo amarrados. Pero si los suelto, es automático. Los hongos deformados, llevar una cierta cantidad, es bueno para atravesar una cierta manada de hoglins que nos están rodeando en el bosque carmesí. También algo que tenemos que tener en cuenta, que cuando vengamos al overworld y traigamos a un hoglin, el hoglin mismo se transformará automáticamente en un zoglin, un cerdo zombie. Que lo único que hará es al morir soltar experiencia y carne podrida, y a su vez se convertirá, por supuesto, va a seguir siendo hostil al jugador y a los demás mobs. Eso ha sido un poco lo que sucede dentro del bioma bosque carmesí. Espero que les haya gustado el video, espero que les sirva de ayuda y espero que puedan seguir adelante con su búsqueda de las fortalezas o bastiones piglins. Espero que este video les sirva muchísimo de ayuda para ustedes. Nos vemos en la próxima.